Ok, entonces iniciamos con el archivo que hemos bajado de Genomio, en la plataforma Genomio, la consulta 5, el archivo 5 que tiene que ver con consultas y funciones agregados. Esta parte, recuerden que nosotros trabajamos con la base de datos Norwich. Observen que en la barrita superior, donde está desplegado los bases de datos en uso, si nosotros seleccionamos esta instrucción y hacemos clic en ejecutar, automáticamente nos dice, nos establece la base de datos disponible como Norwich. Ok, y en la parte de abajo nos indica que se ha completado satisfactoriamente la instrucción y el tiempo nos da el tiempo en que se realizó esa ejecución. Entonces, esto tiene que ver con sus consultas y funciones. La primera instrucción que queremos ver es saber cuáles son, que me liste todos los campos, acuérdense que el asterisco indica todos los campos de la tabla producto, ordenados por ID de categoría y precio unitario, pero que los muestre de manera ascendente. Vamos a visualizar un poco para conocer esa tabla. Ahora, recuerden algo muy importante también, que cada vez que se va a analizar una consulta, lo primero que tenemos que ir a ver es investigar el modelo de datos. Si nosotros no conocemos el modelo de datos, nosotros aquí en la base de datos Norwich que estamos utilizando, hacemos clic donde dice diagrama de bases de datos. Voy a darle yes porque no tengo, voy a construir ese diagrama de bases de datos. Clic en el botón derecho, nuevo diagrama de bases de datos. Voy a seleccionar con Shift, flecha hacia abajo, selecciono todas las tablas, le voy a dar a agregar y automáticamente me va a desplegar todos, voy a ponerlo aquí, él lo puso aquí, me va a desplegar todos los, todas las tablas que están en mi modelo de datos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es familiarizarme con la base de datos. Tengo los empleados, territorio, región y cómo ellos están vinculados. Ahorita queremos, lo que listamos fue los productos que están relacionados con categorías. Los productos tienen unas categorías y los productos tienen unos proveedores, ¿verdad? Se indica. También los productos están relacionados con detalles de órdenes porque los productos se venden. Entonces, esa es una de las cosas que voy a decirle que no, ¿verdad? Para grabar. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que hacer, familiarizarnos con el diagrama de modelo de datos. Y aquí lo que hicimos fue visualizar todos los productos, pero ordenados por categoría. A los participantes les recuerdo silenciar sus audios para que no tengamos problema al momento de escuchar el audio. Luego, ahora, ¿cuál es la idea? La idea es, ¿por qué visualizamos esta tabla producto? Porque ahora vamos a seleccionar el máximo producto y el mínimo producto y los vamos a agrupar por categoría. Observe la categoría 1. Esta categoría 1 que está aquí, él tiene un precio unitario máximo. El mínimo aparentemente es 4.5, pero tiene un precio unitario máximo. El precio unitario máximo de la categoría 1 es 263.5. Y eso es lo que vamos a hacer. Solamente vamos a listar ahora, visualizar el máximo y el mínimo precio de los productos por categoría. Y vamos a mostrar la categoría. Entonces, para eso utilizamos las funciones de agregado. Observen que las funciones de agregado siempre se hacen, se agrupan y las funciones de agregado tienen que ver con máximo, mínimo, el promedio, la agrupación, el nivel, etcétera. Hay varias funciones que por defecto tiene SQL que podemos hacer uso de ellas. En este caso, cada vez que utilicemos las funciones de agregado, tiene que estar por algún nivel de agrupación. ¿Cómo entiende SQL? Cada vez que exista un nivel de agrupación, hacete una acción, una función. ¿Y qué es lo que voy a hacer? En este caso, vamos a visualizar el máximo y el mínimo. A este campo que se llama máximo, del máximo precio unitario, le vamos a poner un alias, se va a llamar precio máximo. A esta función mínima de precio unitario, le vamos a poner un alias, va a aparecer como una columna llamada mínimo precio o min precio, y también una tercera columna que esté el nombre de la categoría. Entonces,
¿Qué es lo que hace el compilador? El compilador primero lo que hace, une las tablas, ejecuta primero el from, une las tablas producto con la tabla categoría, donde los ID de categoría producto sean igual a los ID de categoría de la tabla categoría. Ahí lo primero que hace el from, luego los agrupa, luego los va a agrupar por el nombre de categoría. Y una vez que los agrupe, va a seleccionar el máximo precio y el mínimo precio de esa agrupación. Entonces vamos a visualizarlo, lo seleccionamos, lo ejecutamos y ahí está. Entonces nos da por categoría, nos da el máximo precio, que en este caso es 263.5. Recuerden que lo vimos. Y el mínimo precio de ese grupo era 4.5. Luego agarró la siguiente categoría, los agrupó, los condimentos, y encontró que el mínimo precio, el valor mínimo para la unidad de precio es 10 y el valor máximo para la unidad de precio es 43.50, perdón, 43.90 en ese grupo de categoría. Y por categoría lo fue agrupando. Esa es la idea de las funciones de agregado. Ahora vamos a seleccionar las categorías o la categoría que tenga más de 5 productos. Vamos a mostrar el nombre de la categoría y el número del producto. Observen que aquí también utilizamos funciones de agregados, pero en esta función de agregado va a tener un criterio de otro criterio de agrupación que tenga que tenga más de 5 productos. En realidad que aquí bien se puede haber utilizado cualquier otro campo, porque lo que queremos es que tenga más de 5 productos. Entonces, igual, seleccionamos la categoría, de la tabla categoría, seleccionamos el ID de categoría, seleccionamos el nombre de la categoría, y aquí lo que utilizamos es otra función de agregado que es contar. Contar de la tabla producto, vamos a contar la cantidad de precio unitario. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? ¿Cuál es la lógica al momento que nos piden una consulta? Ahí está. Lo primero que tengo que saber es estos campos, ¿en qué tabla están? Entonces, ir detrás de esos campos, saber ubicarlos, dónde están. Y una vez que los ubico, ya sé que necesito unir todas esas tablas. Entonces, lo primero que hago es un from. Ya me lo imagino, un from donde esté unido categoría con producto. Y observen que aquí tenemos un alias. A la tabla categoría, vamos a poner un alias que ahora se va a llamar C. Y a la tabla producto le va a tener un alias que ahora se va a llamar P. ¿Verdad? Entonces, lo primero que hacemos es unimos la tabla categoría con la tabla producto. ¿Cómo? ¿Con qué criterio los vamos a unir? Ahí está el ON, que siempre está acompañado con el inner join. Entonces, este ON me va a decir, lo vas a agrupar, pero los vas a agrupar donde la ID de categoría sean iguales de ambas tablas. Entonces, unifica las tablas, la hace, y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, los vamos a agrupar ahora por el ID de categoría y por el nombre. Los agrupamos donde, una vez que estén agrupados, está el precio, la cantidad por unidad, al momento de contarlo, la cantidad sea mayor que 5. Todos los que sean mayores que 5. Y una vez que tengas ese filtro, vamos a seleccionar el ID de categoría, vamos a seleccionar el nombre de la categoría y vamos a seleccionar cuánto fue ese precio unitario, esa cantidad. Esa es la lógica al momento de crear una consulta. Entonces, observen también otro detalle, que aquí ponemos la tabla punto, tal vez Uciel no raya dentro de la imagen porque tenemos ese permiso, ya luego lo vamos a quitar, pero tal vez Uciel pues tiene cuidado ahí con su celular al momento de hacer o señalar. Mejor concéntrense en la explicación que les estoy dando, que aunque tengan el video y lo pueden repasar, pero es importante que tengan 1, 2, 3 en explicación para poder comprender. Si tienen alguna inquietud, pues la pueden hacer también en el chat y las resolvemos sin mayor problema. Ok, entonces, volviendo a la consulta, la seleccionamos, la ejecutamos y ahí está. Entonces tenemos categoría, nos muestra la categoría. Recuerden que todo lo que aparezca aquí en los select son los campos que se van a visualizar. Aquí tenemos tres
columnas que se indican en el select, separadas por las comas. Entonces, la primera columna es el ID de categoría, el nombre de la categoría, y esta columna que está sin nombre. Si a esta columna sin nombre le quisiéramos poner algún nombre, le ponemos un alias, un as, y le decimos que se va a llamar cantidad. Vuelvo a seleccionar la consulta, lo vuelvo a ejecutar y ahora ya tiene un nombre, cantidad. Entonces, ¿qué me encontró aquí? Me encontró 5, vamos a poner cantidad de productos, porque ese fue el concepto. Y como esa columna, cantidad de productos, lleva espacios en blanco para que el compilador no se pierda, le ponemos corchetes cuadrados indicando que todo eso es el nombre de la columna. Entonces, permítame que se me fue. Ejecuto aquí. Entonces, aquí, recuerden silenciar su audio, muchachos. Aquí, cantidad de productos, tenemos 12 productos hay en esta categoría y esa categoría tiene este ID. 12 productos hay en condimentos y tiene este ID. Si observan la cantidad de productos que tenemos aquí, todas cumplen esta condición, que son mayores de 5. ¿Verdad? Ok. Volviendo a la siguiente, dice calcular el stock total de los productos por cada categoría. Nos piden mostrar el nombre de la categoría y el stock por categoría, pero en este caso solamente las categorías que vamos a mostrar va a ser las 2, las 5 y las 8. Aunque ya los explicamos en el laboratorio el último día de clase, vamos a volverlo a explicar porque la idea es que les quede esta explicación grabada y ustedes puedan volver a repasar. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Lo primero es identificar en qué campos están, perdón, en qué tablas están todos los campos que vamos a necesitar. Y los campos que vamos a necesitar, mejor dicho, las tablas que vamos a necesitar son producto y categoría. Lo primero que hacemos es la unimos. Ok, ya tenemos unida en una sola tabla. Luego, ¿qué hacemos? Le indicamos que me haga un filtro donde la categoría, el ID de la categoría solamente sea 2, 5 y 8. Que los agrupe por nombre de categoría. Y una vez agrupado, que me dé la sumatoria de ese precio en stock, la cantidad. ¿Cuántos tengo en precio en stock? ¿Cuál es el nombre de la categoría? Y esa sumatoria de cantidad de categoría, le voy a llamar a esa columna cantidad categoría. Entonces lo selecciono y lo ejecuto. Esto lo explicamos más o menos en clase, bastante bien en clase. Y ahí está el resultado. Tenemos la cantidad de categoría. En esta categoría llamada condimentos hay 507 unidades en stock. Aunque aquí no es cantidad de categoría, sería cantidad en stock. Cantidad total de stock. Total stock. Bueno, vamos a ponerle igual para que sea una rayita abajo, stock. Entonces vamos a ponerle bien el nombre y ahí se cambió. La cantidad total en stock hay 507 productos en stock relacionados con la categoría condimento y así agrupados para cada uno de ellos. Y observen que solamente se muestra 3 categorías porque son la categoría 2, 5 y 8. Ah, queremos saber qué son esas categorías. Bueno, vamos a visualizar también la categoría C punto y de categoría. Ahora, ¿por qué reconoce C como la tabla categoría? Porque aquí le dije que C se va a llamar AO, es un alias para la tabla categoría. Entonces, cada vez que utilice C, lo pongo. Profesora, ¿por qué se utiliza eso? Bueno, para minimizar la escritura en la consulta. Y aquí me manda un errorcito, observen bien, porque me hace falta una coma. Pongo la coma y listo, ya indica que es otra tabla, otra columna más a visualizar. Dice category ID, dice es inválido en la selección porque no contiene la función de agregado. Ah, recuerden también que aquí nosotros dijimos agregado por o agrupado por category name. Vamos a ponerle, tiene que tener relación y vamos a agruparlo por C punto y de category. Lo ponemos dentro de la función agregado, lo seleccionamos y lo ejecutamos. Entonces ahora sí me lo pone. Recuerden que cada vez que ponemos agrupación
y funciones de agregado tienen que tener muy de la mano con los select que nosotros los vamos a visualizar. Entonces aquí observen que solamente está el ID de categoría 2, el 5 y el 8, que fue los que nosotros filtramos. Esto también, el where me sirve para filtrar y ir cerrando la información que me están solicitando. Luego aquí dice contar el número de orden que se han realizado por años. Entonces tenemos esta función de agregado que se llama mon, que lo que hace es que me retorna la cantidad de una columna fecha o de una columna o tabla, una columna o atributo fecha, me devuelve el mes y le vamos a poner el mes, un alias o un nombre. Y esta función years lo que me devuelve es el año de esa fecha y aquí con lo que me hace es contar las órdenes, que son las cantidades de órdenes. ¿De dónde? De la tabla órdenes. Y los digo que lo voy a agrupar por mes y por año. ¿Por qué? Porque esa agrupación es la que voy a necesitar en el select, ahí arriba. Lo selecciono y eso es lo que me hace. Me dice que en 1997, en el mes 11, tengo 34 órdenes de compra. Aquí me está indicando que en el año 1996, del mes 12, tengo 31 órdenes de compra. ¿Verdad? Ok. Vamos a calcular el promedio de ventas por empleado. Y aquí en estas dos últimas eras que nos habíamos quedado en la clase. Entonces observen que hemos agregado una función adicional que se llama concat, que lo que hace es concatenar dos campos. Vamos a listar la tabla de órdenes, calcular el promedio de ventas por empleado. Ok, el promedio de ventas por empleado. Observen este, promedio de ventas. Ajá, ¿y las ventas dónde están? Están en la tabla órdenes. Y las tablas órdenes están vinculadas con el detalle de órdenes. Vamos a ir al diagrama, vamos a hacerlo nuevamente. Lo debí de haber guardado, pero me interesa explicarles esa parte porque son cosas que se tienen que hacer. Que se tienen que explicar. En el detalle de órdenes, dice calcular el promedio de ventas por órdenes. Entonces aquí nosotros vamos a ir a las órdenes. Vamos a ir a las órdenes. Las órdenes están aquí. Vamos a calcular el promedio de ventas por empleado. Las órdenes están vinculadas con el ID del empleado. Entonces tenemos que hacer una vinculación ID de empleado con el ID de empleado de la orden, o con un inner join. Pero también tenemos que hacer una vinculación con el detalle de órdenes. ¿Por qué? Porque en el detalle de órdenes está el precio unitario y la cantidad. Y el precio unitario por la cantidad me da el total de las ventas. Y observen cómo lo vinculo por medio del ID del orden. El ID del orden debe de estar en la tabla de detalle de orden que aquí está. Entonces, ese es, digamos, el análisis más inmediato que tengo que hacer. ¿Le voy a dar salvar el diagrama? Sí. Le voy a poner diagrama 0. Ok. Pero lo voy a cerrar. Ok. Entonces, una vez analizado eso, lo primero que hago en la mente es unir la tabla empleado y que le voy a llamar E. Lo voy a unir con la tabla órdenes que le voy a llamar O. ¿Dónde? Donde el empleado sea igual a I de empleado. Ahí está, mi primer inner join. Y todo eso lo voy a unir con la tabla detalle de órdenes que le voy a llamar OD. Donde el detalle de orden, el ID de ese detalle de orden va a ser igual al ID del orden. Entonces lo primero es que hago este from, lo primero. Y si lo hago, vamos a ponerlo aquí abajito para que vayamos viendo algo diferente. Select, o sea, cómo se organiza la información, cómo se organiza eso es lo que quiero que ustedes vean, cómo se organiza los datos una vez que me piden a mí las consultas respectivas. Le llamo luego, maestro, que estoy en clase, le llamo luego. Entonces, tengo aquí, ya lo visualicé, entonces tengo el líder, me la une las tres, el líder, el empleado con los datos. Observen que este campo, last name y first name están separados para poner el primer nombre, después el segundo nombre, lo voy a concatenar, por eso es que estamos utilizando esta función concatenar, que me va a concatenar ese campo, el first name y el last name, y me le va a poner nombre completo. Luego me va a calcular el promedio de ¿qué? De dos campos, el promedio de dos campos multiplicados, que va a ser la unidad de precio
o el precio unitario por la cantidad, ¿verdad? Me va a multiplicar este campo con este campo y me lo va a poner promedio de venta. Lo va a multiplicar y me va a calcular el promedio. Y como me va a aplicar función de agregado, entonces lo voy a agrupar. ¿Lo voy a agrupar qué? Por nombre. ¿Por nombre de qué? De empleado, porque me piden por empleado. Entonces este es mi nivel de agrupación. Entonces voy a ejecutar esa consulta y ahí está. Me concatenó estos dos campos, los concatené y les puse el nombre de nombre completo. Ahí está. Por ejemplo, Michelle Suyana, el promedio de ventas que tuvo de todas las órdenes de compra son 465,000 puntos, o serían 1,046,48. Esas serían. Y así sucesivamente por nombres. Ok. Un poco para ver la forma. Y la última que quedó era calcular el promedio de las edades de la tabla. Empleado. Entonces me piden calcular el promedio de las edades. Vamos a poner aquí, vamos a repetir esta nada más para que veamos qué es lo que hay dentro de la tabla. Primero tenemos que averiguar cuáles son los campos de la tabla, cuál es el contenido, cuáles son las relaciones, en qué tablas me están pidiendo esos campos. Y esta es la tabla llamada empleado. Y ahora me piden calcular el promedio de las edades. Y de las edades solamente tengo su fecha de nacimiento. Tengo este campo, fecha de nacimiento, entonces con eso lo vamos a usar. Entonces, ¿qué le voy a decir? El año del campo, fecha de nacimiento, menos el año de la fecha actual, porque esta función getDate me devuelve la fecha actual del sistema operativo. La fecha actual menos el año de su fecha de nacimiento, el promedio, porque voy a utilizar esta función promedio, el promedio sería el promedio de las edades de todos los empleados, ¿verdad? Ah, si yo quisiera agrupado por empleado, pues pongo agrupado por empleado. Pero aquí me piden el promedio, calcular el promedio de las edades, o sea, de todas las edades de la tabla empleado. Esto es muy importante, muchachos, que lo recalquemos. ¿Por qué? Porque hay que saber leer y interpretar lo que me están pidiendo. Una cosa, el promedio de edades por grupos, y otra cosa, el promedio de edades de todos los empleados. Entonces lo vamos a ejecutar, esta función. La ejecutamos y me dice que son 65 años el promedio de edad de todos los empleados. Ok, espero que hasta aquí esta información les sea de mucha utilidad.